invitado a continuación es un apasionado del mercadeo relacional. Tuvo la experiencia de estar 9 años al frente de precisamente ese mercadeo relacional en una compañía que se llama Protección, que ha trabajado desde hace tiempo ya todo lo que es el CRM, esta administración de las relaciones con los clientes, y pues que sea entonces Luis Germán Quintero Mesa, nuestro invitado, con la bienvenida a Empresas que nos unen, quien nos cuente un poquito de qué es eso de CRM. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Hace mucho quería estar en este programa. ¿Qué es eso de CRM? CRM, la gente lo entiende como tecnología, pero creo que en Colombia ya entendimos que no es solamente tecnología, es más una filosofía organizacional, una estrategia de empresa, donde decimos, listo, vender es importante, los productos son importantes, pero es más importante todavía los clientes y las relaciones que tenemos con él. Luis Germán, más que la teoría, queremos compartir hoy en Empresas que nos unen esa experiencia suya al frente de una compañía como Protección, que también ya se ha distinguido, digamos, por ese trabajo consecuente, periódico, de esa relación con los clientes, de cuando usted estuvo ahí al frente de ese proceso. ¿Qué aprendió? ¿Qué procesos de hoy, por ejemplo, diría, no, yo lo replantearía en este momento, haría algunos cambios, en fin? Digamos que una vez las cosas se decantan y el tiempo pasa, hay muchas cosas que haría distinto. Uno, frente al conocimiento de los clientes. De pronto, no sé si por mi formación como administrador, pensaba que el conocimiento de los clientes provenía de la investigación de mercados. Y me demoré en darme cuenta que el conocimiento proviene de múltiples fuentes. Las compañías tenemos que aprender a escuchar más a los clientes y que tenemos múltiples fuentes para el conocimiento. No es solamente la investigación, son las bases de datos, sacarle conocimiento a las bases de datos. En las bases de datos hay un tesoro de información que no aprovechamos. ¿Cuántas veces escuchamos las fuerzas de ventas? ¿Cuántas veces escuchamos el call center? Analizamos casi reclamos. Esa es una cosa que sin duda, digamos que ha cambiado mucho desde que estuve en Protección ahora. Entender que el conocimiento de los clientes es muy importante y proviene de distintas fuentes. Y hay una segunda también muy importante, y es la fidelidad no es solamente emocional. El componente emocional es muy importante para la fidelidad, pero hay otros componentes que son fundamentales. El componente racional, que la gente piense, sí, yo soy fiel a esta empresa por esto, esto y esto. Pero también hacerle fácil la vida a los clientes, hacer transacciones fáciles, prestarle un buen servicio, unos buenos canales de servicio. Esos son dos, digamos, como aprendizajes que he tenido. También después de Protección pasa a la gerencia general de una compañía del grupo editorial El Tiempo a Data Tiempo. ¿Qué es lo que hace allí? ¿Cuál es esa experiencia que recoge durante estos años? Digamos que en Data Tiempo estuve 6 años. Fue muy importante, digamos, en mi experiencia profesional, es entender. Ahí fue donde entendí el poder de las bases de datos. O sea, El Tiempo tiene distintas bases de datos, una base de datos por cada producto, pero como si uno integra las bases de datos y le hace minería, le saca conocimiento, eso le ayuda mucho en su gestión de clientes, a adquirir clientes, a desarrollar clientes, lo que es la venta cruzada, a fidelizar clientes, a recuperar clientes y ver que en esas bases de datos está como el insumo para tomar decisiones muy importantes de mercadeo. Yo creo que hagamos una pausita ahí a manera pedagógica y explíquenos qué es eso de la minería o el data mining que se conoce en el mundo del mercadeo. Sí, digamos que la minería de datos, curiosamente yo era conferencista de minería de datos y me doy cuenta que yo realmente no sabía eso. O sea, sabía el concepto, pero digamos que no lo estaba ejecutando. Es en el tiempo donde aprendo que uno puede analizar una base de datos, puede ser tan simple como coger un Excel y analizar cuántos hombres y cuántas mujeres tienen un producto, o cuáles son las edades de los clientes que me compran un producto, cuál es el estrato, cuántos son casados, cuántos son solteros, porque eso me ayuda a definir una mejor estrategia, una estrategia comercial, una estrategia de mercadeo. Entonces, la minería de datos es el análisis de las bases de datos para sacar conclusiones. ¿Qué hacer, qué acciones, digamos, implementar para una compañía que hoy, después de ver esta entrevista, dice, no, definitivamente me falta mucho conocer a mis clientes o a mis consumidores? ¿Qué debería comenzar a hacer? ¿Cuáles son como esos pasos que debería tener en cuenta a la hora de realmente conocer quiénes son los que están comprando sus productos? Mira, en mi familia hay una empresa que tiene 99 años y es increíble que durante más de 80 y pico años no construimos una base de datos y eso no nos puede pasar. Cualquier negocio que uno tenga, sea un restaurante, sea una peluquería, sea un negocio de comidas, uno debería tener una base de datos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué datos debo tener yo de cada cliente? Uno debe preguntarse, o sea, de cada cliente que yo tengo, ¿qué datos debería saber? ¿Qué debe estar en mi base de datos? Y segundo, ¿cómo empezar a construir la base de datos? Muchos pensamos que la única forma es un concurso, pero lo que no miramos es que hay distintos puntos de contacto. Cuando el vendedor, cuando visitan un punto de venta nuestro, cuando nos llaman, podríamos aprovechar para recopilar mucha información. Entonces tal vez la reflexión es eso. 1, ¿qué datos debemos tener? Y 2,
cómo empezar a recogerlos. A la hora de definir esos datos, qué datos debo tener, juega un papel fundamental para qué los voy a usar. En ese caso, podría decirse que uno de los datos que quizás no debe olvidarse en las bases de datos es ¿cuál? La cédula. Digamos que yo tengo como filosofía es no preguntar lo que no voy a usar en el corto plazo. A mí los clientes míos, empresas me dicen, pidamos el nombre de los hijos y mi pregunta es, ¿lo vamos a usar? ¿Vamos a hacer algo en el corto plazo? Creo que es una pregunta fundamental y es realmente qué utilización le voy a dar. Me dicen, pidamos hobbies. Y yo sí, si contestan jardinería, ¿haríamos algo con ese hobby jardinería? Y la respuesta es no. O sea, no pidamos lo que no vamos a usar. Sin duda hay distintos datos, los datos básicos y localización que cada vez son más estándar. Todos queremos saber cédula, nombre, dirección, teléfono, mail, celular, cada vez es más estándar. Habrá que preguntarnos en demográficos, ¿cuáles demográficos me interesan? ¿Qué es un dato demográfico? Aquel que me describe la persona. Y te pongo este ejemplo muy simple, la profesión. La profesión es un campo que es indispensable para el tiempo, porque el tiempo tiene productos segmentados, revistas segmentadas, libros, foros, ese dato es indispensable. La profesión para protección es un dato deseable, porque se usa a veces para felicitar por el día del comunicador, el día del administrador, entonces es un dato que es deseable, no es indispensable. Pero si uno tiene una empresa de colchones, un restaurante, ¿para qué pide la profesión? Entonces es preguntarse muy bien qué datos realmente voy a usar yo. Y después de ese paso, primero mencionábamos a Protección durante 9 años, luego Data Tiempo, el grupo editorial El Tiempo, se dio el sabático, se quedó ya como consultor independiente, se amañó. Sí, fue muy interesante porque el año pasado, digamos que tomé una decisión de vida y decidí darme un sabático para dedicarme a 3 cosas, dar clases, dar conferencia y hacer consultoría. Y me he ido quedando y creo que ya me quedé. Es una experiencia muy interesante uno poder replicar de alguna manera las experiencias buenas y malas en otros clientes, y cuando esto es una pasión, de verdad que uno lo hace con mucho cariño. ¿Qué clientes está asesorando actualmente? Bueno, curiosamente Protección, me he hecho lo mejor que me pasó en la vida es volver a Protección nuevamente, 6 años después, a tratar de aportar de cosas que yo pude haber hecho distinto. Tengo la Universidad AFID en todo el tema de bases de datos, de cómo aprovechar el conocimiento de las bases de datos. Tengo Distoyota, un cliente que quiero mucho en Bogotá. Distoyota, tengo Natura, que es una empresa de venta directa, tengo un cliente en el Ecuador, bueno, tengo distintos proyectos. Bueno, y cuando uno habla de internacionalizar los servicios, pues pensar, por ejemplo, en Ecuador o en otros países, ¿hay conocimientos que se tropicalizan de alguna manera o todo, digamos, va de una manera transversal que pueda ser aplicable? Sí, no es fácil porque uno manejar un cliente a larga distancia no es fácil. Ahora hay tecnologías, ¿no? Yo me reúno por Skype, pero sin duda el face to face, el cara a cara es muy importante. Y sí, y sin duda tenemos culturas distintas, no solamente país a país, ciudad a ciudad. Es distinto un cliente de Bogotá, un cliente de Medellín, pero uno poco a poco le va encontrando como el lado para encontrar como dices tú, tropicalizar, digamos que esas metodologías para aplicarlas. Bueno, Luis Germán Quintero Mesa, hoy asesor independiente, porque así lo estamos presentando, de mercadeo, pues ha trabajado en diferentes compañías anteriormente y quería compartirnos, qué bueno de verdad que quería estar aquí en Empresas que nos unen y hoy está aquí con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y ojalá todos los empresarios entendamos que el cliente es lo más importante y que tenemos que ser apasionados por los clientes, tenemos que luchar por el cliente día a día, esa es clave del éxito en las empresas. Así llegamos entonces al final de Empresas que nos unen. Quédense en la sintonía de nuestro canal UNE y recuerde escribirnos a nuestro correo electrónico empresasquenosunen@une.net.co. Sugiéranos temas que le gustaría tratar o incluso cuéntenos a qué persona le gustaría que tuviéramos aquí para compartir con ustedes temas empresariales.